Listo. Ok. Eh, Bien, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar. Ya ustedes saben, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias, capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Y estábamos, a ver, así muy rápido. eh, Algunas veces me gusta tratar de hacer un repaso, o por lo menos recordar algunos detalles de lo que vimos la última vez, pero algunas veces no, no es posible entrar en tantos detalles, porque si no perdemos tiempo valioso para lo que quiero avanzar hoy. La última vez, no sé si se acuerdan, estuvimos hablando de un legado, estuvimos hablando de este proyecto maravilloso que fue el hecho de que Jesús hiciera o Dios hiciera de nuestro corazón su residencia. Y en ese lugar empezaran a aparecer esto. hay, hay cosas, quizás para ustedes sean muy sencillas. Ustedes las escuchan y dicen, bueno, sí, tiene todo el sentido, Alex, pero para mí son como haber encontrado joyas. ¿Por qué? Porque eso a mí, hace un momento hablábamos en la etapa de preguntas, que yo soy una persona, por mi formación profesional, yo soy una persona no inteligente, no, pero sí analítica. O sea, me gusta razonar. Cuando alguien razona, yo amo y disfruto ver un razonamiento. Ser testigo de un razonamiento, sobre todo si tiene que ver con la palabra de Dios o con las verdades de Dios. El hecho de que yo les diga, a ver, para que entiendan a qué me refiero con razonar, el hecho de que yo les diga en este momento o que estemos estudiando que Dios hizo de nuestro corazón su residencia y que esto es parte de ese enorme legado que trae consigo la salvación, a mí me lleva a una pregunta. Sí, ya nos la hemos hecho un montón de veces y le hemos dado respuestas diferentes. Hoy voy a dar otra respuesta diferente. Si yo les digo que Dios hizo, como parte de este regalo, que Dios hizo de nuestro corazón su residencia, la pregunta que sigue en automático es, ¿y cómo puedo yo saber eso? Sí, ok, fue cuando dije que como las más maravillosas y las más grandes constantes de su presencia, que confirman la presencia de Dios en el corazón de un hombre, estaban un grupo de 4 cosas, ¿se acuerdan? Eso es lo que hemos venido estudiando como el fruto. ¿Sí? Cuando el versículo al que ya vamos a ir a repasar otra vez, versículo 16, cuando este versículo habla de que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, no solamente cuando ustedes y yo oímos esto, automáticamente pensamos en el semejante. ¿Sí? Yo me estoy devolviendo un poco. No solamente estoy hablando del semejante, que es uno de los actores que estábamos viendo. ¿Se acuerdan? Que empezamos a ver o a estudiar quiénes eran los 4 actores de este capítulo 15. La vid, el Padre como el labrador, Jesús como la vid, nosotros como los pámpanos y el cuarto actor que no lo voy a citar porque para que no pierda impacto. Entonces, hay un fruto. Cuando el pasaje dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, no solamente se refiere a proyectar lo que Dios está haciendo en nuestra vida con otros, sino todo lo que está ocurriendo dentro de mi vida. Si ustedes me dicen, Alex, no está ocurriendo nada, entonces yo les digo, preocúpense, porque entonces no están viviendo de la forma correcta. Debería haber una revolución dentro del corazón de cada uno de ustedes.
¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que deberían estar siendo testigos de estas constantes que confirman la presencia de Dios en el corazón de un hombre. ¿Cuáles? Alex, gozo, paz, amor, fe. ¿Sí? Mínimo esto. ¿Sí? Mínimo esto. Y eso es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el fruto que Dios está haciendo surgir en nuestro corazón y en nuestra vida como una confirmación de que Él está en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando Él entra al corazón de un hombre, cuando Él está presente en el corazón de un hombre, sí o sí empieza a surgir como una fuente de agua viva todo este fruto: amor, gozo, paz y fe. ¿Sí? Ok. Y estábamos hablando de esto, hice un paréntesis cuando empezamos a hablar de los personajes centrales de este capítulo 15 y estudiamos, vamos a leer, Roger, si me da tiempo, el versículo 1, el 15:1. Vamos a retomar este tema. Voy a devolverme un poco, pero ya van a entender por qué lo voy a hacer. Voy a retomar el tema de los personajes. Voy a abrir un paréntesis en unos minutos para recordarles el propósito de este capítulo 15. Cierro el paréntesis, me devuelvo a los personajes y terminamos de estudiar los personajes. ¿Sí? Y voy a ver si me da chance de hacer algo más. ¿Qué dice el primero, Roger? Estos personajes, por si están tomando notas, están en el versículo 1, en el 2, en el 5 y en el 18 de este capítulo. Ahí es donde vamos a ver los 4 personajes que intervienen en este capítulo. Pero el primero está en el versículo 1. ¿Qué dice, Roger? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Exacto, ok. Entonces, Jesús es la vid. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? En este versículo Jesús se compara a sí mismo con este arbusto, con este árbol. A ver, si ustedes y yo queremos servir a Dios y queremos ser usados por Dios, la invitación es muy clara. Yo tengo que permanecer unido a la vid. ¿Se acuerdan que semanas atrás estuvimos viendo este concepto? Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. ¿Se acuerdan? Obediencia, al final. Este concepto de permanecer tiene que ver con esto. ¿Sí? Si ustedes quieren ser usados por Dios, servir a Dios o agradar a Dios, todos los que queremos servir a Dios y ser utilizados por Dios, tenemos que mantenernos unidos a este árbol, a este arbusto llamado la vid. Ok, entonces, ahora sí, voy a recordarles bienvenida, joven. Voy a recordarles pasaje. Vamos a irnos al versículo 16, Roger, porfa. Voy a recordarles el propósito, ¿sí?, de este capítulo 15. ¿Qué dice? Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ok, aquí, ¿se acuerdan? Empezamos a hablar a manera de chiste, broma. Les dije que ninguno de ustedes ni yo nunca en ningún momento de nuestras vidas anduvimos con una pancarta ahí por media calle, en medio pueblo, en media ciudad, gritando: se oye, se siente, Jesús está presente. Buscando establecer una correcta relación con Él. Nunca, ninguno de ustedes ni yo, nunca en ningún momento, por lo menos yo no me acuerdo, de con toda conciencia, sabiendo lo que estaba haciendo y lo que eso implicaba, buscar acercarme a Dios de esta forma. Nunca.
¿sí? Lo que yo sí sentía, y fue lo que hablamos la semana anterior, era un enorme vacío en el corazón. Y ese vacío sí lo sentía, ese vacío sí lo experimentaba, sí lo vivía, sí estaba presente. Eso sí estaba presente, sí, pero nunca establecer una relación personal con Dios. Así es que ustedes y yo nunca buscamos a Dios. Nunca, ¿sí? Y aquí es donde necesito explicar algo. Esta mañana mientras repasaba, eh, cuando uno se para aquí al frente, uno trata de presentar las ideas lo más claramente posible, ¿sí? Si yo les presento una idea es porque espero haberla entendido antes, ¿sí? Entonces, esta idea no la he podido presentar con la claridad con la que yo quisiera. Cuando el versículo que está leyendo Roger dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esta elección no es, esta elección es una elección universal. Es una elección que Dios llevó a cabo por todos los hombres. Es una elección que se llevó a cabo desde la eternidad pasada. Es decir, aún antes de que ustedes y yo existiéramos y el amor de Dios se pudiera hacer real a nuestras vidas, aún desde antes de la creación angelical, en el principio de los principios, Dios decidió, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu decidieron darle el visto bueno a la creación. ¿Sí me explico? Aún y a sabiendas de que nosotros nos íbamos a rebelar, aún y a sabiendas de que íbamos a hacer un fracaso, ellos decidieron, tomaron la decisión, Dios tomó la decisión de acercarse al hombre y establecer una relación personal con el hombre. Una vez, escuchen, una vez que este encuentro se lleva a cabo, una vez que Dios logra este objetivo de acercarse al hombre, tanto como para que ese hombre sea consciente y le abra la puerta de su corazón, ¿sí? Allí es donde se hace efectiva esta elección. De manera universal y general, cuando Él muere por nosotros, paga por los pecados en aquella cruz, fue universal, fue general. Esto se llevó a cabo por todos los hombres, ¿sí? Pero esa elección, ese proyecto de salvación, de redención, de perdón que Jesús Dios llevó a cabo en aquella cruz por todos los hombres, ese proyecto, ese pago no se hace efectivo hasta que el hombre, la voluntad del hombre, interviene y el hombre decide. Al escuchar a Jesús tocando a la puerta de su corazón, el hombre decide abrir la puerta de su corazón y entonces esa elección se hace efectiva, ¿sí? Se materializa. Esa es la elección de ese versículo. Pero hay una segunda elección. Una vez que yo ya invité a Cristo al corazón y la elección de establecer una relación personal con todos los hombres se hace efectiva en mi vida, en ese momento, cuando yo lo invito al corazón, entonces Dios me elige por segunda vez para un proyecto en particular. ¿Sí está claro? ¿Sí? Y allí es cuando nos escoge para un proyecto o nos invita a un proyecto muy particular a todos. Nadie queda por fuera. ¿Sí? Voy a explicar en unos minutos qué pasa con aquellos que habiendo recibido esta salvación y este regalo, se rehúsan a querer vivir de acuerdo al proyecto. Esas son las ramas que son echadas en el fuego. Vamos a ver qué significa eso, si es que me da tiempo. Ok, entonces, repito, Él nos escogió a todos. Cuando Él paga por nuestros pecados, pagó por los pecados de todos
los hombres, nadie quedó por fuera, nadie fue excluido de este proyecto de salvación. Todos estamos contemplados en este proyecto de salvación. A ver, Alex, ¿por qué lo planeó Dios así? Dios es un ser, Isa, a usted que le gusta razonar, Dios es un ser extraño, muy extraño, ¿sí? Está enfermizamente enamorado de nosotros, está obsesionado con el hombre, tanto que dejó el cielo y murió en una cruz por nosotros, ¿sí? Pero, ¿por qué Dios quiere? ¿Por qué incluyó a todos? ¿Por qué nadie quedó por fuera? Porque Dios quiere cambiar la vida de todos los hombres. A ver, no sé si entiendan esto. Este proyecto que ustedes y yo estamos viviendo, ahora vamos a ver, no importa, no es por mucho lo que Dios planeó que ustedes y yo viviéramos. Esta locura de vida en la que vivimos, escuchen, dolor, tristeza, angustia, desesperación, desorientación, desilusión, decepción, lo que ustedes quieran, y finalmente la muerte. Razonen, ¿ustedes creen que algo así pudo haber sido concebido por Dios? No. Cuando el hombre decide romper relaciones con Dios en el Edén, es cuando el pecado y la corrupción alcanzaron todas las generaciones después de Adán y Eva. Y esto que hoy estamos viviendo, la muerte física, la muerte eterna y la muerte espiritual, es lo que hoy vive toda la humanidad. ¿Sí? Ni les cuento lo que está pasando a nivel internacional en este momento, porque se van a deprimir. O sea, van a llegar a meterse debajo de la cama, del miedo, de las decisiones que están tomando los grandes hombres de este planeta. ¿Sí? Las más grandes potencias, los representantes de las más grandes potencias de este planeta. No están pensando en nadie, solo en producir dinero. Entonces, esto que ustedes y yo estamos viviendo hoy no es lo que Dios planeó. Cuando ustedes y yo volvemos a nacer, entonces somos restaurados al proyecto original. ¿Sí? Y Dios empieza a devolvernos todo lo que habíamos perdido. Cuando Adán y Eva desobedecieron, rompieron relaciones con el Creador. ¿Sí? Entraron en un conflicto consigo mismo y con el semejante. Ya vieron en la escena donde Adán y Eva se pelean. La mujer que me diste, Dios, la que me diste por compañera, ella fue la que me incitó y por eso aquí estoy, todo chollado y raspado. ¿Sí? Entonces empiezan todas estas manifestaciones que pusieron en pausa el proyecto de perfección y armonía en el que fuimos creados, que ya expliqué hoy al principio. ¿Sí? Nos tomamos casi 40 minutos explicando eso. Entonces, cuando volvemos a nacer, a ver, me devuelvo otra vez. ¿Ustedes creen que a Dios lo tomó por sorpresa la desobediencia de Adán y Eva? No, solamente que su plan se puso en pausa. Una vez que aparece en la escena el segundo Adán, que se llama Jesucristo, sí no se equivoca, no cedió a la tentación, ¿sí? Y puso al alcance de todos los hombres, al pagar por todos los hombres, la oportunidad de poder devolvernos al proyecto original, un proyecto de perfección y armonía con el Creador, con nosotros mismos, con el semejante y con la creación, solo que en medio de todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes nazcan de nuevo o inviten a Cristo al corazón no significa que la muerte física no venga sobre ustedes.
¿Sí me explico? Todos vamos directo para la tumba, ¿sí? Entonces, las consecuencias nos van a seguir hasta que partamos de este lugar. Pero mientras llegamos al lugar, a la ciudad que andamos buscando, como decía Dios de Abraham, mientras llegamos a aquel lugar, Dios empieza a restaurar lo que es posible restaurar en este lugar que es inhóspito. Este lugar que llamamos tierra, este lugar no es apto para la vida. De la misma forma en la que el desierto no es apto para la vida. Pero con los cuidados de Dios, Dios hizo posible que este pueblo, que empezó siendo casi 1 millón y terminó siendo casi 3 millones de personas, caminara por el desierto 40 años, con los cuidados de Dios. ¿Sí? Así es que vuelvo. ¿Por qué es que Dios quiere, por qué incluyó a todos, por qué nos contempló a todos? Porque Dios quiere cambiar la vida de todos los hombres y darnos la vida que Él siempre planeó que tuviera. Y además, como si eso no fuera suficiente para alguno, Dios quiere darnos, o más bien, que pasemos la eternidad con Él. Eso es lo otro que Él quiere. Pero, recuerden, esta elección está sujeta, escuchen, está supeditada. Esta decisión está subordinada a la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Eso es lo que ya habíamos explicado. Si Dios nos impusiera que tuviéramos que escogerlo a Él, entonces sería una imposición. Seríamos las mascotas de Dios. Por instinto estaríamos obligados a obedecer a Dios, programados previamente para obedecer a Dios y para buscar a Dios. Y así no funciona. Y les decía al principio, esta tarde, que la forma en la que ustedes, el momento en el que Dios se acercó a ustedes, les confirma que lo que estoy diciendo es la verdad. Voy a hablar por mí. Cuando Él se acercó a mi vida, yo estaba en el pico más alto de necedad, de desobediencia y de rebeldía. Estaba en el punto más distante que podía de cualquier cosa que se pudiera parecer a una relación con Dios. Así es que eso que hay algunos por allí diciendo que Dios nos impuso su voluntad y nos programó para acercarnos a Él, eso no es cierto, porque por naturaleza todos corremos en una dirección completamente opuesta a Dios. Andábamos así, en una completa rebelión, es más, haciendo uso de lo que ustedes y yo llamamos libre albedrío, que no es otra cosa más que mi propia voluntad, para hacer que lo que quisiéramos, ¿sí? En ese momento y en esa condición, Jesús se acerca, ¿sí? Nada más traten de poner a funcionar su ingenio, ¿sí? Si lo hacen, se van a dar cuenta de que esto que voy a decir es maravilloso. En esa condición de rebeldía, de necedad, de ceguera, de orgullo, y ahí podríamos seguir añadiendo y añadiendo. En esa condición, Jesús, ¿por qué? Porque el pasaje dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo no andaba con una pancarta buscando a Jesús. Andaba entregado a todas las cosas equivocadas, lo más lejos de Él. Y en esa condición, Él se topa conmigo, se acerca a mí. ¿Para qué? Para invitarnos a dejarlo transformar todo lo que somos. Y en ese momento que Él se acerca a nosotros, esta elección general universal que contempló a todos los hombres se hace efectiva. Y en ese instante que yo le abro la puerta del corazón, somos elegidos. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, pero está de por medio mi voluntad. Está subordinado a una decisión
del hombre. ¿Sí está claro? Así es que en ese momento, y voy a entrar a otro detalle todavía más extraordinario, en este momento, sobre todo hoy que estamos celebrando este famoso Día del Amor y la Amistad, no sé ni cuándo nació, ni por qué razón nació, pero bueno, la gente lo celebra. En este momento en el que ustedes y yo decidimos invitar a Cristo al corazón, le abrimos la puerta del corazón, esta elección hecha de manera universal y general por todos los hombres se hace real, se hace efectiva. Como dije al principio, se establecen en el corazón del hombre que tomó esta decisión todas estas constantes que confirman la presencia de Dios: gozo, paz, amor, fe, ¿sí? Todo esto que solamente manifiesta que Dios hizo de nuestro corazón su residencia. Esto es lo que confirma, ¿sí? Se hace real y efectiva. Pero en ese momento ocurrió algo. Presten mucha atención a esto, por favor, porque decir las cosas por decirlas es muy fácil y se los voy a demostrar. En aquel momento, en mi caso hace ya 25 años, yo le dije: te abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida. Aquí está. Lo que quedó, lo pongo en tus manos. ¿Sí? Todos los que aquí hemos tomado esta decisión, todos los que aquí le hemos dicho estas palabras o expresado estas palabras a nuestro Señor Jesucristo, se lo dijimos más o menos en las mismas condiciones en las que ustedes hombres y yo se lo dijimos a aquella persona que en aquel momento era nuestra novia, hoy esposa. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que le dijeron? Detalles más, detalles menos, todos dijimos esto: me quiero casar contigo. Quiero pasar, escuchen, la magnitud de estas palabras. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe o hasta que Cristo vuelva por nosotros. Esos son los votos que la mayoría de los cristianos le hacen a su esposa. Y de ahí para allá, bla, 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 lo que ustedes agregaran de más, ¿sí? O sea, nos aventamos, como dice un amigo, nos aventamos a expresar una cantidad de cosas que ni siquiera nos imaginamos. A ver, es como si ustedes se han sentido especiales alguna vez en su vida. Este instante del que les estoy hablando, cuando ustedes se le declaran a una persona, ese es uno de los momentos en que los dos personajes de la escena se sienten tan especiales como si hubieran sido hechos a mano. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que casi nunca entendemos lo que decimos. Cuando usted le dice a una persona, o cuando le dijimos a una persona que queremos con ella y solamente con ella pasar el resto de nuestra vida, cuando expresamos estas palabras de esta forma, en ese momento ustedes y yo no nos damos cuenta, ninguno de los dos se da cuenta de que algo ocurre. Escuchen, en ese instante, antes de decir esto que voy a decir es la razón por la cual hoy los muchachos y las muchachas solamente se juntan, no se casan. ¿Sí? Cuando yo digo, quiero contigo y solamente contigo pasar el resto de mi vida, ustedes no se dan cuenta, pero al expresar estas palabras de esta forma, ustedes se están afirmando. Escuchen, por favor. Esto es muy importante y les va a permitir entender mucho de la conducta humana hoy. Quien dice estas palabras y quien las acepta como tales,
se afirman en un proyecto. ¿De qué? Es un proyecto de fidelidad hasta que la muerte los separe. Solo el hecho de expresar esto. Por eso es que hoy se juntan. Porque no hay nada más informal, no hay nada más superficial, no hay nada más de papel que una unión de este tipo. No tiene ningún ligamen, ninguna responsabilidad. No es necesario afirmarse en absolutamente nada. Por lo tanto, ninguna de las dos personas está obligada a guardar ningún tipo de fidelidad. Y por eso se juntan. Porque es la institución que requiere menos compromiso delante de ellos mismos y delante de Dios. Aunque Dios evidentemente no está de acuerdo con esto. Esto, les decía, esto es una de las cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos y no nos pasa por la cabeza. Me devuelvo. Cuando ustedes y yo le dijimos a Él, Señor, te entrego mi vida, tomamos una decisión que tiene elementos muy importantes. Es decir, quiero entregarte mi vida. ¿Sí? ¿Están comprendiendo la profundidad de esta expresión? Quiero entregarte mi vida. Toma mi vida, te pertenece. ¿Sí? Escuchen, a diferencia de nosotros los hombres, escuchen, a diferencia de nosotros los hombres, cuando Dios escucha esto, cuando ustedes le están diciendo al Señor Jesús, te entrego mi vida, aquí está en tus manos, Él sí lo está tomando en serio. ¿Sí? Escuchen. Tan en serio toma este ofrecimiento que les estamos haciendo, que inmediatamente Él empieza a confirmar su parte. ¿Cómo? Empieza a transformar todo lo que somos. Cuando sus vidas empiezan a cambiar, es porque Dios tomó en serio este ofrecimiento de entregarle nuestra vida. Porque Él sí toma las cosas en serio, tan en serio que cambia todo lo que ustedes y yo somos, y es así de serio para Él. Y ustedes y yo, en este proceso en el que nos encontramos, de entender esta relación que hemos establecido con Dios, vamos a tener que entender la seriedad de esta relación. Es muy serio lo que ustedes y yo, la decisión que ustedes y yo hemos tomado. Así es que cuando ustedes y yo decidimos invitar a Cristo al corazón, Dios tomó nuestra vida y ejecuta una segunda elección. Escuchen, nos elige para un proyecto. ¿Sí está claro? Y ese proyecto empieza a desarrollarse en mayor o en menor medida, dependiendo de el impulso con el que entremos a la vida cristiana. Este proyecto empieza a desarrollarse delante de nuestros ojos, ¿sí? Y entonces empezamos a hacernos preguntas, empezamos a cuestionarnos, y de una forma maravillosa, que yo hasta la fecha agradezco, de una forma maravillosa, casi que por instinto, empezamos a buscar a la persona o a alguien que sea capaz de guiarnos, que nos pueda guiar, a la persona que nos pueda ayudar a entender este proyecto en el que hemos entrado o esta relación que hemos establecido con Dios. Y es aquí donde todavía más empieza a desarrollarse el proyecto de Dios para nuestra vida. No sé si van viendo la dirección en la que voy. ¿Sí? Empieza a aparecer todo un plan. Una vez que volvemos a nacer y una vez que Dios pone a alguien para cuidar de nuestra vida, empieza a desarrollarse un plan delante de nuestros ojos. ¿Sí? Escuchen, cuando yo me convertí, yo recuerdo que fue toda una revolución. Yo sentía que levitaba. Yo me sentí limpio por primera vez en años. Mi conciencia dejó de reprocharme la forma en la que vivía.
me sentí limpio, me sentí digno. Yo era de esos millones de personas allá afuera que no pueden contemplar su rostro en un espejo porque se avergüenzan de sí mismos. Yo no me podía ver a un espejo porque me daba pena verme a mí mismo. ¿Sí? Imagínense en el tormento que había por dentro. La tristeza, la angustia, el descontrol, la frustración, la impotencia, porque era un esclavo de un montón de conductas equivocadas. Esto hacía que yo no apreciara mi vida como tenía que apreciarla. Sí está claro, cuando Él entra, lo primero que restauró fue el área moral de mi vida. Luego restaura el área emocional de mi vida. Empiezo a apreciar mi vida, lo que nunca había ocurrido. Empecé a sentirme a gusto con lo que yo era y cómo era. Empecé a disfrutar mi vida. Empecé a tener paz. Recuerdo que yo no permitía un pensamiento. Ya no quería. Me sentía tan limpio y tan puro que yo no quería que nada me ensuciara esa nueva condición. Y por supuesto lo que inmediatamente ocurrió fue que quise proyectar en la dirección de los que me rodeaban todo lo que estaba ocurriendo en mi corazón. ¿Sí está claro? Entonces, en ese instante, naturalmente guiado por Dios, Dios empieza a traer todos estos elementos. Escuchen, voy a resumir en unos minutos 25 años de mi vida. ¿Sí? Espero que lo puedan tomar en serio. Cuando yo empiezo a dar pasos en la dirección en la que yo es obvio que Dios me está guiando, empiezo a tomar decisiones y empieza Dios a desplegar su proyecto y su plan delante de mis ojos. Tomé la decisión de empezar a discipularme. ¿Sí? Y fue toda una revolución. La Biblia, como yo la conocía, desapareció. Y empecé a tener una perspectiva completamente diferente de este libro. Y empezó Dios a impulsarme a tomar decisiones. Recuerdo que yo llegué con un novio. Me convertí, cuando yo invité a Cristo a mi corazón, con una novia. Llegué con una relación, dentro de una relación, y eso me empezó a quitar la paz. Hasta que llegó un momento en donde yo dije, Dios, esto no está bien. Y empecé a escuchar cómo las personas que iban delante me empezaron a dar, aquí voy, con la palabra clave, consejos. Y les decía, hace unos minutos les decía a Isabel, que yo, a pesar de que mi formación es una formación muy analítica, porque soy ingeniero eléctrico, nunca he sido tan creativo como para ser demasiado inteligente. Y en esto Dios mantuvo esta estructura bajo control y yo fui a la velocidad a la que Dios me iba diciendo que fuera. Así es que cada vez que me daban un consejo, yo nunca tuve el problema para obedecer el consejo. Así es que los consejos empezaron a venir. Empecé a memorizar, empecé a leer, empecé a meditar, empecé a discipularme, empecé a discipular a otros, a compartir con otros lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y de un pronto a otro, sin yo proponérmelo, empezaron a aparecer delante de mi vida las grandes decisiones. Y empezaron a venir los grandes consejos. Me dijeron, tienes que guardarte. Hay una persona especial que Dios tiene preparada para ti. Yo dije, sí Señor, listo. ¿Cómo va a venir? Ni siquiera pregunté. Pero yo sé que viene. Y vino. Y sigue el proyecto de Dios ampliándose, desarrollándose delante de mis ojos.
siguiendo el consejo. Yo siempre supe que los consejos eran guiados por Dios, siempre. Me casé, la decisión de los hijos fue guiada por Dios a través de un consejo. La decisión de cada trabajo y cada lugar donde he vivido fue resultado de un consejo guiado por Dios. ¿Sí? Todos. No he dado un solo paso del cual yo no tenga la absoluta seguridad que estoy siendo guiado por Dios. Porque además, cuando Dios habla, Dios no habla detrás de un velo. ¿Entendieron lo que dije? No, Dios no habla así detrás de un velo. Cuando Dios habla, trae luz a lo que estoy viviendo, de tal forma que las cosas se aclaran. ¿Sí? Y las cosas se fueron aclarando. Y hace 9 años ya llegó la decisión de las decisiones. ¿Cuál? Dejar todo lo que había hecho, todo por lo que me había esforzado toda mi vida, que además no me había dejado mucho, y tomar la decisión de servirlo de tiempo completo. Vino el consejo, guiado por Dios, y yo supe que era Dios. Y el proyecto sigue avanzando. Y hoy, aquí delante de ustedes, me encuentro confirmándoles, escuchen, que este plan que Dios diseñó para mi vida y para sus vidas, todavía hoy, 25 años después, sigue apareciendo y desarrollándose delante de mis ojos. Escuchen, Dios nos escogió a todos para un proyecto maravilloso. ¿Sí? No hay ninguno que esté fuera de esto. Ninguno. Y yo le doy gracias a Dios, infinitas gracias a Dios, por todo lo que Él previó y planeó para mi vida. Pero ¿saben qué? Le doy especialmente gracias a Dios por ser parte del proyecto de Dios en sus vidas. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque mi vida no tendría sentido sin esto. Ustedes imaginan todo lo que Dios ha invertido en esta vida y en la vida de mi esposa y en la vida de mi familia para que me lo guarde para mí y para que me lo eche yo encima y para que solo yo lo disfrute. No tendría ningún sentido. ¿Sí? Así es que le doy gracias a Dios de haber recibido todo lo que he recibido y poderlo compartir con otros. Mi vida no tendría el sentido que hoy tiene, pero descubrirme en este proyecto es un verdadero privilegio. ¿Sí? Así es que Dios, no lo olviden, Dios nos va a ir colocando a cada uno en el lugar que le corresponde. Quizás hoy no se vea tan claramente, pero si ustedes dan los pasos correctos en el momento en que tienen que darlos, siguiendo el consejo, guiados por Dios, no tengo la menor duda, ninguna duda de que ustedes van a llegar a descubrir el plan que Dios ha diseñado para sus vidas. Y no solamente para sus vidas, sino compartirlo con otros. Porque al final, Él tiene un plan para ustedes y se define de forma muy concreta. Escuchen, Roger, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis Ahí está. y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ya. Eso es lo más increíble que ustedes... O sea, a ver, piensen. Dios, el creador de todas las cosas, el soberano del universo, en ese pasaje, extendiéndonos un voto de confianza. Los elegí para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. Esto es por demás increíble. Dios planeó que lleváramos fruto y que ese fruto permaneciera. Y no es nada más que ustedes disfruten de esa paz, ese amor, esa fe y ese gozo. ¿Sí? No es nada más que se echen ese fruto encima. Porque, por ejemplo, el fruto se describe, Roger, leamos el versículo, busquen el versículo 11. Allí vamos a describir
o allí se describe más bien este fruto que es el único fruto de que nos falta hablar, que es el gozo. Un gozo que verdaderamente, a ver, esto que se describe en este versículo 11 que ya vamos a leer, leámoslo de una vez. Estas cosas os he hablado. Escuchen, todo esto que hemos venido hablando, dice Jesús, estamos en una sobremesa a la cual ya vamos a regresar. Se levantaron de la mesa principal, bueno, estaban reclinados, se incorporaron y Jesús está recordándoles a algunos y afirmando en otros. No sé qué estará pasando en el corazón de todos ellos. Si ya estaban firmes y solo les está recordando, o si más bien lo están escuchando por primera vez. ¿Qué? Estos detalles de este proyecto, ¿sí? De esta sobremesa al final de este extraordinario evento en este lugar. Entonces, estas cosas os he hablado, dice Jesús, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Exacto. Este es un gozo, escuchen. Es un gozo que finalmente nos va a permitir alcanzar lo que todos hemos anhelado siempre. ¿Qué es lo que todos hemos anhelado siempre? A ver, Roger, ¿qué es lo que todos hemos anhelado siempre? En el contexto del pasaje. ¿Qué es lo que siempre hemos querido? ¿Qué es lo que todos los hombres buscan? ¿Qué? No. Sí, exacto. Eso es lo más básico y fundamental. Ser felices. Y acabamos de leer cómo se logra. Dice este versículo, lo vuelvo a leer: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. A ver, ustedes y yo tenemos, todos los hombres tenemos un anhelo. ¿Cuál? Poder disfrutar la vida. Ese es el anhelo de todos los hombres. En el fondo, voy a decir algo muy serio, en el fondo es la única razón por la que estamos aquí todavía. Es la única razón que nos mantiene vivos todavía. Y esto literalmente es así. Cuando ustedes y yo ya no tenemos razón para vivir, la gente se muere. ¿Sí? Así es. Ustedes pueden, leí un dato en el que el hombre puede aguantar hasta 8 minutos debajo del agua sin morirse. 8 minutos. Pero el ser humano no puede vivir sin una razón para ser feliz. Se muere de tristeza. Todos tenemos esta expectativa de ser felices, de disfrutar la vida. Y a veces cometemos el error de pensar que es el que está al lado, o que es el que está al frente, o que es alguien, alguno, cualquiera allá afuera, el encargado de proveernos de esta felicidad o de esta satisfacción. Otros piensan que son algunas cosas, otros piensan que son algunas circunstancias, lograr alcanzar un objetivo o una meta, lo que nos va a permitir disfrutar la vida. Escuchen esto, para que entiendan cómo funciona. El día en que Cristo entra al corazón de un hombre, ese día, el gran sueño de todos los hombres de disfrutar su vida comienza a hacerse realidad. Nunca ocurrirá antes. Nunca ocurre antes. Es solamente hasta que Él entra al corazón del hombre que el hombre empieza a dar los primeros pasos, como dije hace unos minutos, hablando del proyecto de Dios para mi vida, es que empezamos a disfrutar la vida. Empezamos a ser felices. Por eso es que el pasaje dice tan claramente que Cristo es el gozo de nuestra vida. Y este gozo es algo tan especial que empieza a llenar todos los rincones del corazón de un hombre. Todos los rincones de la estructura de todos los hombres. ¿Sí? De todo nuestro ser. Hace que nuestra vida o que nuestras acciones empiecen a tener sentido y razón y propósito. Lo voy a decir al revés. Algunas veces cuando negamos las cosas o lo decimos en negativo, funciona mejor, nos queda más grabado. Si ustedes quieren, la única forma de poder ser felices es cuando Dios le da sentido a lo que hacemos.
cuando Dios le da un propósito a lo que hacemos. ¿Sí? Esa es la razón por la que ustedes pueden con creces alcanzar todo lo que quieran sobre esta tierra y nunca van a poder disfrutar su vida. ¿Quieren que se los confirme? Si la felicidad dependiera de quién está al lado y dependiera de todo lo que tengo, entonces Hollywood sería la ciudad de los más afortunados en este planeta. Y ese lugar es un infierno. Así es que no depende de cuánto tengo y tampoco depende de la persona, por más guapa o guapo que esto sea, que tengo al lado. ¿Sí? La única forma de poder ser feliz es cuando Dios le da sentido y propósito a lo que hacemos. A ver, cuando una persona vuelve a nacer, empieza a usar una expresión muy frecuentemente, y es esta: ahora entiendo. ¿Sí? Ahora entiendo. Automáticamente, instantáneamente en el acto, la persona sabe de dónde viene, qué está haciendo aquí y para dónde va. Su vida adquiere todo el sentido y el propósito que Dios planeó. Pero nos perdemos en todos estos razonamientos y en todas estas sabiduría humana que no hace otra cosa más que confundir a los hombres. Ok, y entonces no es solamente que nuestra vida adquiera sentido, sino que, vuelvo y repito, nos empezamos a descubrir dando pasos en un proyecto, dando pasos en una dirección, descubriéndonos en un proyecto extraordinario que tiene que ver, y ahora sí, con uno de los actores mencionados en este capítulo. ¿Cuál? El resto de la humanidad. Ese es el cuarto actor de este capítulo. Entonces, repito, tenemos el gozo, tenemos el amor, tenemos la fe, tenemos la paz, que es todo el paquete que Jesús nos ha provisto. Todo esto es lo que ustedes y yo recibimos en el momento en que nos convertimos. ¿Sí? Ok, entonces volvamos ahora sí al paréntesis que abrí la semana anterior con el tema de los personajes. Vamos a leer el 1 y 2, Roger, porfa, para recordar los primeros dos personajes. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Ok, ¿quiénes son los pámpanos? ¿Sí? ¿Quiénes son los pámpanos? Sí, pero no se queden con lo que oyeron. Leámoslo, versículo 5. Todo pámpano, toda rama o pámpano que en mí no lleva fruto, ¿quiénes son esos pámpanos? En versículo 5 lo dice. ¿Qué dice, Roca? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí está. ¿Sí? Nos falta solamente un cuarto personaje, que es el que está mencionado en el versículo 18. Leámoslo, por favor. Sí, me van siguiendo, perdón. Espero que todos vayan. Estamos en el capítulo 15 y en este momento vamos a leer el versículo 18 para descubrir el cuarto personaje, que ya lo acabo de citar. ¿Qué dice? Si el mundo os aborrece. Ahí está, el mundo. Ese es el cuarto personaje, ¿sí? Así es que tenemos, repaso, el Padre. En este pasaje, en el versículo 2, perdón, en el 1, el Padre es descrito como ¿quién? Como el labrador. A mí este concepto, cuando yo lo escuché la primera vez que empecé a estudiarlo, quedé enamorado de este concepto del labrador. ¿Sí? Porque es muy fácil entender entonces cuál es el papel. Búsqueme, por favor, San Juan 4, 13 y 14. Ahí mismo, capítulo 4, 13 y 14. ¿Por qué es tan extraordinario? Porque uno puede ver cuál es el papel de la vid, de Jesús como la vid, y el papel de Dios Padre como el labrador. ¿Sí? Dios Padre como el labrador, ¿qué es lo que hace? ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento de este hombre, el labrador del campo, que se encarga de acondicionar el suelo, de podar la vid? ¿Para qué? Para que pueda llevar más fruto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios Padre como el labrador, como el personaje del labrador en la escena? Él lo que hace es hacer todo el trabajo, rodearnos de todas las circunstancias que sean necesarias
para que Él pueda hacer en la vida de cada uno de ustedes todo el trabajo que requerimos para salir adelante en nuestra relación con Él. ¿Sí? El arquitecto, quien determina cuál es el trabajo que mi vida, la estructura de mi vida requiere, ese arquitecto se llama Dios Padre, el labrador en la escena. ¿Sí? A ver, si me entendieron, entonces ya tienen que haber llegado a una conclusión. Todos deberían haber estado haciendo así. ¡Qué salvada! ¿Por qué? Porque ya debieron haber entendido que nada, en la vida cristiana, nada depende de nosotros. Gravy me vuelve a ver con ojos así como diciendo, ¿de qué hablas, Willis? Si yo me parto el pecho en mi relación con Dios y todos los días con el brazo pelado para ver y sacar adelante mi vida y mi relación. Estás mal. No depende de nosotros, nada depende de nosotros. Y esto que yo acabo de decir es un descanso. Debería ser un descanso. ¿Por qué? Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿sí? A mí me pasaba mucho, ya me pasa menos. No es que me haya dejado de pasar del todo, pero me pasa menos. Que terminaba el día rendido, agotado, frustrado por haber querido mantener mi relación con Dios en un estado y no haber podido hacerlo. ¿Sí? Y cuando esto pasa, yo recuerdo que había veces en que llegaba con dolor de cabeza a mi casa, porque traté de guardar mis pensamientos, mis ojos, mis emociones, todo a punta de mi fuerza. ¿Sí? Y no lo lograba. Entonces, poco a poco, llegué a esta conclusión a la que hoy voy a compartir con ustedes. Nada depende de nosotros. Todo el trabajo, todo el moldear nuestra vida, este trabajo es un trabajo del labrador, Dios Padre. Todo depende de Él. Él se va a encargar de que su proyecto, no sé cómo, no sé los detalles, solo Dios lo sabe, su proyecto en cada uno de ustedes se pueda cumplir en sus vidas. ¿Sí está claro? ¿Sí? Alex, pero entonces solamente manténgase allí, leyendo, orando, obedeciendo. A pesar de ustedes, solo manténganse allí. Ahora, esto que acabo de decir no tiene nada que ver con la salvación. ¿Sí? Recuerden que en este capítulo no interviene, el tema no es la salvación. A ver, ¿por qué digo esto? Roger, leamos, ya lo mareé todo. Leamos el versículo 2 y el 6 del 15, antes de leer lo que le dije que íbamos a leer. ¿Por qué es un tema que no tiene que ver con la salvación? Porque si ustedes leen estos dos versículos, el 2 y el 6, puede ser que malinterpreten el contexto del capítulo y puedan llegar a una conclusión equivocada. ¿Qué dice? Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Exacto. Entonces, ¿de qué está hablando estos dos versículos? Esto habla de lo que pasa con las ramas, escuchen, con las ramas, los pámpanos, que a la hora en que son invitados a este proyecto de llevar fruto, se niegan. Eso es lo que acabamos de leer. ¿Qué pasa con esas ramas o pámpanos que se niegan a participar en este proyecto? Alex, una pregunta. Antes de la pregunta, tengo un amigo que cuando él se convierten él y 4 los compadres, o sea, sus compadres, sus amigazos de juerga, para que me entiendan, ¿sí? Se convirtieron y prácticamente la mayoría empezó a hablar de Cristo inmediatamente, pero uno no. Y
Tiempo después, el plan de Dios se empezó a desarrollar en la vida de todos ellos, ¿sí? Hasta que llegó un momento en el que fue evidente sobre quiénes Dios estaba poniendo su mano y sobre quién no. Entonces, uno de ellos inocentemente preguntó que por qué había sido aquello, que por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo con esta persona, y el maestro a quien le preguntaron respondió y le dijo, es que es una persona que no habla de Cristo. Entonces, cuando este discípulo escuchó esta expresión, dijo, a ver si entendí. ¿Puede una persona volver a nacer? ¿Puede una persona invitar a Cristo a su corazón y no hablarle de Cristo a otros? ¿Existe eso?, le dijo su maestro. Es justo lo que les voy a explicar. ¿Qué pasa con las ramas que se niegan a participar de este proyecto? Yo preguntaría, ¿existen las ramas? Alex, a ver si entendí bien. Los creyentes, ustedes y yo, habiendo vuelto a nacer, habiendo visto todo el trabajo, toda la transformación, toda la limpieza y toda esta nueva vida que Dios nos ha dado, ¿podemos negarnos a participar de este proyecto? ¿Eso existe? Suena increíble, pero sí pasa. Escuchen, no hay ninguno, nunca cometan el error de juzgar algo así. No existe un solo creyente sobre la faz de la tierra, ninguno de nosotros, que no haya afectado en mayor o en menor medida su relación con Dios. No existe. Todos lo hemos hecho. Todos hemos traicionado nuestra relación con Dios. Todos. Así es que todos hemos estado en esa condición de una de esas ramas que no quiere obedecer este proyecto. Entonces, el creyente que les diga que no ha hecho nada en contra de su relación con Dios, está mintiendo. Todos los creyentes hemos afectado nuestra relación con Dios de una forma u otra. Ahora, es cierto, a medida que ustedes y yo vamos madurando, a medida que vamos profundizando en esta relación con Él, lo hacemos cada vez menos. Aprendemos a dejar de traicionar nuestra relación con Dios. Aprendemos a dejar trabajar a Dios en nuestro corazón hasta que aquellas victorias logradas por Cristo en la cruz, no sé si se acuerdan, cuando Él muere y resucita, eso confirma que Dios venció todo lo que ustedes y yo nunca pudimos haber vencido. Yo les hablaba de frustración y de impotencia en mi vida, porque eso era lo que yo experimentaba, cuando era el esclavo de todas aquellas conductas que yo nunca pude cambiar, nunca, hasta este momento, en el que invito a Cristo a mi corazón y la victoria sobre el pecado que Él logró en la cruz, finalmente se hace efectiva en mi vida. Y yo empiezo a ver esa victoria en mi vida, sacándome adelante y haciéndome vivir una vida que yo, si me lo hubiera propuesto, nunca hubiera podido vivir. ¿Sí? Pero, repito, en esta relación todos los creyentes vamos a fallar. Así es que este proyecto habla de una invitación que Él nos hace para servirlo a Él. ¿Sí? Todos los que estamos aquí presentes estamos siendo invitados a este proyecto de llevar fruto. Todos los que aquí hemos invitado a Cristo al corazón, todos. Si en esta noche pudiéramos desplazarnos, movernos a hace 2000 años, en esta sobremesa en la que ellos están conversando, vamos a descubrir a Jesús de una forma posiblemente muy informal, invitando a todos sus discípulos al proyecto más extraordinario de sus vidas. Alex, ellos eran apóstoles, sí, pero es la misma invitación para ustedes y para mí. La misma, el mismo proyecto, ¿sí? Así es que, bueno, ellos tenían posiblemente ya 3 años
siguiéndolo, y en este momento Él les está confirmando cuál es el plan que tiene para sus vidas. ¿Cuál es el plan? Ser útil en las manos de Dios. Ese es el plan, muchachos, ser útil en las manos de Dios. Y entonces Él les explica que el creyente, cuando no vive de acuerdo a esta invitación, toda esta vida que yo les he descrito, toda esta paz, este gozo, todo este amor, toda esta fe, todo este disfrute de la vida, todo esto, toda esta confianza y seguridad que hoy tenemos en Dios, todo esto empieza a perder su brillo y su esplendor. Ese es el pámpano que empieza a secarse. ¿Sí? No tiene nada que ver con perder la salvación. Si ustedes y yo no sabemos cómo cuidar o cómo mantener, o como decía Jesús lecciones atrás, permanecer en Él, si ustedes y yo no sabemos esto, cómo permanecer de la forma correcta en nuestra relación con Dios, entonces esta vida sobrenatural y extraordinaria que hoy disfrutamos empezará a perder su brillo y su esplendor. ¿Hasta qué? ¿O hasta cuándo? Hasta que se llega a secar. ¿Sí? Así es que estos 4 personajes, Jesús como la vid, a ver Alex, como la vid, Él es la fuente. Escuchen, la fuente de la vida que ustedes y yo tenemos hoy es Él la fuente. Ahora, se me confundió con Dios Padre el labrador. No, el labrador solo poda las ramas, los pámpanos, los limpia para que puedan llevar más fruto. Pero el pámpano debe permanecer conectado a la vid, debe permanecer conectado a la fuente de la vida. Jesús es la fuente de esta vida sobrenatural que ustedes y yo estamos viviendo hoy. Vean lo que dice San Juan 4, 13 y 14, si mal no me acuerdo. Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿sí? ¿Se acuerdan de la escena? Está sacando agua del pozo y hay un intercambio de palabras, y en este intercambio de palabras esto es lo que ocurrió. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Él puede ver el corazón de aquella muchacha. Él sabe dónde está su corazón. Llevaba ya, para ese momento, 5 matrimonios. Y en el que estaba, no era su marido. O sea, el deporte de esta mujer era los matrimonios. Ella creía que la clave de la felicidad era el matrimonio. Y ya iba por su 6º intento, o su 5º intento. Y entonces Jesús la vuelve a ver y le dice, ¿cómo le dice? Cualquiera que bebiere de esta agua. Si sigues haciendo el intento, si sigues esperando que el mundo satisfaga tu sed, vas a volver a tener sed. ¿Qué dice? Ahora sí. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No, a ver, ¿cuándo? Por un rato. Nunca. Jamás volverás a tener sed. Nunca más. ¿Por qué? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente eterna. Eterna. Esa es la vid de la que estamos hablando. La fuente de toda la vida. De toda la vida que Él quiere producir en nosotros. La fuente de todo fruto es Jesús. El Padre, repito, la persona que se va a encargar de hacer en nosotros y en todos, todo lo que ustedes necesitan para poder traer este fruto. Más fruto y mucho fruto, y que este fruto permanezca. Ese es el orden. ¿Sí? En esto quiero explicar algo y con esto voy a terminar. Ustedes y yo empezamos, como ocurre con una planta. ¿Sí? Todos hemos sembrado una planta y la hemos visto producir fruto. Somos colocados en esta vid, ¿sí? Llamada Jesús.
y empieza a brotar una vida nueva y empezamos poco a poco a manifestar la realidad de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Yo nunca había leído con seriedad la Biblia, nunca la había memorizado, no como lo empecé a hacer, nunca había tenido paz, nunca me había sentido limpio. ¿Sí? Así es que la vida de Jesús en mí empezó a brotar aquel día. Empecé a amarlo, a querer agradarlo, a querer hacer su voluntad, a querer conocer su palabra, a querer hacer lo correcto, a querer vivir de la forma correcta. Eso nunca antes había pasado. Eso confirma que la realidad de Dios se estaba manifestando en mi vida y vamos paso a paso, empezamos a tomar decisiones. Y una vez que empezamos a ver este fruto, entonces aparece Dios en la escena diciéndonos que lo que Dios quiere, que lo que Él quiere que traigamos, ya no es solamente fruto, ahora es más fruto. Y cuando empezamos a traer más fruto, o sea, ya no traigo solo uno, un invitado, dos, tres, no, ahora traigo a una familia completa. ¿Sí? Cuando traemos más fruto, empezamos a descubrir que lo que Dios quiere es que traigamos ya no fruto, ya no más fruto, sino mucho fruto. Y cuando empezamos a descubrir que hay mucho fruto, vamos a empezar a entender o a descubrir que Dios no solamente quiere que traigamos mucho fruto, sino que este fruto permanezca. ¿Sí está claro? ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de que el fruto permanezca? Porque en ese momento empezamos a multiplicarnos. Cuando el fruto permanece, empezamos a multiplicarnos. Y esta multiplicación, escuchen, se proyecta en la dirección del último cuarto actor. El hecho de que ustedes y yo nos multipliquemos y nos vayamos multiplicando, esa multiplicación siempre va a ir en un sentido, en una dirección y con un propósito. Alcanzar al cuarto actor de la historia. Nosotros, ustedes y yo somos las ramas, ya eso lo sabemos. Solo por el hecho de haber sido, por el hecho de haber vuelto a nacer. Y solo por ese hecho somos invitados a este proyecto de servirlo. Porque este proyecto tiene un destinatario. ¿Cuál? El mundo. Ese es el cuarto actor. Por eso ustedes y yo estamos aquí, en este proyecto al que hemos sido invitados. Si esto no estaba claro, espero que hoy sí esté claro. ¿Sí? Yo estoy orando, todos, me dirijo a todos. Estoy orando para que este año sea un año muy diferente. ¿Sí? Yo espero que esta enseñanza no cayó en un momento, hubo una sincronización perfecta entre el cielo y nosotros. Así es que yo espero que todos nos tomemos este proyecto en serio, ¿sí? Y podamos dar este fruto. El mundo entonces es el cuarto gran actor del plan que Dios tiene a través de esta vid llamada Jesús, a través de nosotros, que somos las ramas, y a través de este maravilloso trabajo que Dios está haciendo en todos nosotros. Ok, la otra semana vamos a empezar hablando qué es lo que pasa con la rama que no quiere vivir como debe vivir. Eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa en su relación con Dios? Recuerden que no estamos hablando de salvación. La salvación no se pierde y eso necesito que quede muy claro. De entonces, Alex, ¿de qué es lo que se trata? O sea, cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón y empieza toda esta transformación, escuchen, crezcan ustedes o no crezcan ustedes en esta relación con Cristo, ¿sí? El tema no es perder la salvación, ese es otro asunto. El tema es si yo crezco o no crezco, si soy útil o no en las manos de Dios. Ese es el tema de estos versículos. No tiene que ver con la salvación. O sea, estamos hablando de ser útiles en las manos de Dios.
Ese es el tema real de esto que acabo de leer. ¿Sí? Y eso es con lo que vamos a empezar la próxima semana, si Dios lo permite. Bien, vamos a terminar dando gracias a Dios para despedir la reunión. Padre, gracias. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Algunas veces somos tan superficiales a la hora de escuchar que tus palabras no logran alcanzar en nuestro corazón la profundidad necesaria para hacernos reaccionar, para impactarnos, para despertarnos de este sueño en el que nos encontramos, de esta superficialidad, de esta frialdad en la que hemos vivido durante tanto tiempo. Y empezamos a cometer el error de acostumbrarnos a escuchar enseñanzas y solamente a escuchar enseñanzas, porque ya todas estas enseñanzas no afectan nuestra vida. Nuestra voluntad sigue adormecida y necesitamos que esto cambie. Acabamos de aprender que nada depende de nosotros, pero allí está de por medio nuestra voluntad. Así es que te ruego, por favor, que seas tú más fuerte que nosotros y nos des la oportunidad este año de descubrir, como decíamos hace un minuto, que si ya hay fruto, el proyecto es llevar más fruto. Y si ya hay más fruto en mi vida, el proyecto es llevar mucho fruto. Y si ya hay mucho, el proyecto es que permanezca y que se multiplique y que alcance a muchos otros, a todos aquellos con los cuales tú nos vayas a llevar. Por favor, haz un milagro en nuestras vidas. Haz que podamos tomarnos en serio este proyecto. Ábrenos puertas. Tú no necesitas nada de nosotros. Tú puedes hacer que a la puerta de nuestra casa llegue una persona necesitada y preparada con su corazón para entrar en este proyecto. Tú puedes guiarnos, traer a nosotros, a nuestras vidas, todas estas personas que van a ser claves para seguir llevando el Evangelio a muchos otros, a muchas personas, a grandes multitudes. Por favor, tómanos en cuenta. Usa nuestras vidas. Queremos ser útiles en tus manos. Gracias por este tiempo. Y te ruego una vez más que guardes la vida y la salud de doña Mari y de su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos entonces